Saludos a todos, estimados estudiantes de primer año de preparatoria del Instituto Corima. Estamos en la clase de Historia Universal Moderna con el tema Historia de los Niños. En esta clase vamos a ver cuál ha sido precisamente el desarrollo de la concepción de la infancia a lo largo de la historia, basados en el fabuloso texto de la profesora Ileana Enesco. En esta clase vamos a ver cómo se ha ido concibiendo de manera social a la infancia, partiendo desde la época clásica, que comprende las dos grandes culturas como Grecia y Roma, pasando por la Edad Media, que fue el cristianismo, y pasando el Renacimiento, la época moderna y la época contemporánea, es decir, hasta el siglo XX. Bien, tomen sus apuntes, vamos a trabajar porque al final pues habrá un cuestionario solo de la parte clásica de la historia de los niños. Cabe destacar entonces que el concepto de infancia a lo largo de la historia va ligado primero, como lo mencionamos, a una concepción social, es decir, cuáles son los valores, las ideologías dominantes del momento, y partiendo de ahí se da una definición a lo que es ser niño, a lo que es la etapa de la infancia. Como sabemos, a nivel histórico, siempre ha habido una tendencia a dividir el curso de la vida en etapas o periodos, es decir, el ser humano nace y muere, pero en ese lapso hay una manera de pensar, de jerarquizar los estadios de la vida. Entonces, otra cuestión interesante que vamos a conocer es que el concepto de infancia también va ligado a un concepto de educación y de crianza. Bien, como dice aquí, entonces, el interés por educar y criar a los niños es tan antiguo como la historia, pero las ideas como cómo hacerlo y las prácticas de crianza han sido muy diferentes en distintos momentos históricos. Bien, entonces vamos a comenzar con la cultura griega sobre la concepción de los niños. Los griegos no tenían una concepción para diferenciar una edad de niñez, porque no cuentan con una palabra como tal. Encontramos ciertas representaciones de los niños en este grupo, como por acá que tenemos un relieve en una vasija griega, vemos a un niño y una escena cotidiana educativa. Bien. Sin embargo, lo que sí van a crear es el concepto de educación y de escuela, en lugar del tiempo libre. Lo natural del tiempo libre es pensar y aprender, ¿sí? Entonces aquí se va a ir concibiendo una especie de definición o se va a visualizar al niño como un ser que se educa. Entonces, en Grecia vamos a tener una educación liberal. ¿Qué significa la educación liberal para los niños? Bueno, que se busca el desarrollo integral de la persona, o sea, en su cuerpo y su mente. Algunos filósofos van a expresar la necesidad de que la educación se adapte a la naturaleza humana. Por ejemplo, tenemos a Plutarco en su libro sobre la educación de los niños, Platón, La República, Aristóteles, Ética Nicómaco, y también en el libro de la política. Cabe destacar, por ejemplo, en Platón, que escribe su obra La República. En este libro, pues nos habla de cómo sería una sociedad ideal estratificada en tres jerarquías, que sería el rey filósofo, la milicia y el pueblo. Y en la parte donde se habla precisamente de que el Estado va a educar a los niños, suena muy interesante que no hay un concepto de familia como lo tenemos actualmente, sino que los niños nacen y inmediatamente se integran a la parte laboral o a la parte militar que les va a corresponder, ¿sí? Entonces los niños desde pequeños son educados al estilo espartano para servir a su nación. Hay otros filósofos, como por ejemplo que les interesa desarrollar la medicina y aparte hay un interés por la salud infantil, ¿sí? Como Hipócrates y Galeno.
Y bueno, encontramos la presencia de personajes adolescentes en el teatro griego, como por ejemplo en las obras de Sófocles y Eurípides, ¿sí? Cabe destacar, por ejemplo, que en Aristóteles hay muchos, en sus escritos, principalmente en los mencionados, como la política, demuestra su interés por las cuestiones educativas, ¿sí? A finalidad de contribuir a la formación de hombres libres, ¿sí? Y habla de distintos periodos para la educación infantil. Cito literalmente el libro séptimo de la política, capítulo 15. Hasta los 2 años conviene ir endureciendo a los niños, acostumbrándoles a dificultades como el frío. En el periodo subsiguiente, hasta la edad de 5 años, tiempo en que todavía no es bueno orientarlos a un estudio ni a trabajos coactivos, a fin de que esto no impida el crecimiento, se les debe no obstante permitir bastante movimiento para evitar la inactividad corporal. Y este ejercicio puede obtenerse por varios sistemas, especialmente por el juego. La mayoría de los juegos de la infancia deberían ser imitaciones de las ocupaciones serias de la edad futura. Repito, esto está tomado del libro séptimo de la política de Aristóteles en el capítulo 15. Entonces, ¿qué podemos concluir de la concepción de la infancia y de la educación? Bueno, en Grecia clásica se defiende la necesidad de que los ciudadanos varones se escolaricen, recibiendo una instrucción informal. Esta abarca precisamente de los 2 años hasta la pubertad, que implica leer, escribir y educación física. Después una instrucción formal, que ya se van a implementar las materias de literatura, aritmética, filosofía y ciencia. Vamos entonces ahora a pasar a Roma. Bien. Los romanos iban a tener una profundización un poquito más detallada del concepto de infancia. Vamos a ver en distintas muestras artísticas al niño en desarrollo. Por ejemplo, acá en los relieves, tenemos acá 2 relieves donde en este los niños están jugando y en este está recibiendo instrucción por parte de su maestro. En este mosaico también vemos una escena familiar donde hay un padre, una madre y un niño siendo cargado por la mamá. Aquí también hay una pintura donde el niño se está instruyendo, ¿sí? Entonces, para ellos la niñez va ligada totalmente a un concepto de pudor, ¿sí? Y para ellos el niño es un adulto que esconde algo que se va a ir desarrollando, ¿sí? De igual manera, en Roma se pierde relevancia por la educación liberal y hay mucha menos atención a la educación física y el deporte. Para ellos entonces, el concepto de niño o de ese ser humano adulto que va en desarrollo consiste en educarlos para que sean buenos oradores, ¿sí? Embellecer el alma de los jóvenes mediante la retórica. Entonces, para esta cultura, esta etapa de la infancia debe recibir una escolarización que se divide en 3 aspectos. El primero, el ludus, o la escuela elemental, que abarca de los 7 a los 12 años. Gramática, de los 12 a los 16, donde ya se les va a enseñar la prosa, el teatro y la poesía. La retórica, desde los 16 años en adelante, en el cual se estudia las técnicas de oratoria y declamación. Cabe destacar que muy pocos llegaban a esta etapa educativa. Bueno, ¿por qué? Por las epidemias, por las guerras, por la mortandad infantil. Recuerden que no había vacunas y no había este tipo de medicinas, por lo cual pues había alta tasa de mortalidad infantil o de jóvenes. Cabe destacar también que la educación solo se le daba a los ciudadanos libres, ¿sí? A los que integraban la sociedad romana. Estaban excluidos los esclavos y las mujeres. Entonces, hasta los 12 años, las escuelas eran mixtas, ¿sí? Era donde se separaban los niños y las niñas y solo podían seguir estudiando los varones de familias acomodadas. Bien, entonces una vez que hemos visto la concepción de la infancia en Roma, vamos a pasar a la concepción de la infancia en la Edad Media.
Efectivamente, como ya lo hemos visto en algunas partes de este curso, en clases presenciales, la Edad Media se inicia con la caída de Constantinopla y es cuando el cristianismo asciende. Recordemos cuando lo vimos en las partes de religión, historias de las religiones, aquí en este curso, y hablamos precisamente de una legalización del culto cristiano para el 312 después de Cristo con el edicto de Milán bajo el emperador Constantino, y entonces la iglesia adquiere poder político, económico y social. De este modo, ante la ideología cristiana, ante el advenimiento de esta ideología, valga la redundancia, la iglesia controla la educación. Y entonces ahora desaparece por completo la idea de la educación liberal. Ya no se trata de formar librepensadores, sino que ahora el niño es visto como un ser que se debe preparar para servir a Dios, a la iglesia y a sus representantes. Se elimina entonces la educación física, debido a que el cuerpo se considera como fuente de pecado, y esto nos lleva a recordar también cuando vimos el curso que una de las concepciones metafísicas del cristianismo es la idea del pecado original. Recuerden, Adán y Eva desobedecen el mandato y entonces son expulsados a la tierra. Y esto conlleva que el pecado original se transmita de generación en generación. Y esto entonces va a hacer que la idea del niño tenga una concepción negativa. Por ejemplo, la idea del niño se ve como un ser perverso y corrupto, que debe de ser socializado y redimido mediante la disciplina y el castigo. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, en el siglo XVII, el abad Berule escribía: no hay peor estado, más vil y abyecto, después del de la muerte, que la infancia. Con este dicho observamos que no hay una preocupación por la infancia como tal, la educación no se adapta al niño y toda la enseñanza se da en contenidos religiosos y en lengua latina, ¿sí? La lengua materna entonces se considera inapropiada para transmitir el conocimiento. Una definición entonces que vamos a obtener de lo anterior es que el niño es concebido como un homúnculo, o sea, un hombre en miniatura. Esto quiere decir que hay algo en su interior que va a irse perfeccionando, que va a irse desarrollando. Por eso se puede acuñar la siguiente frase, ¿no? Solo el tiempo puede curar de la niñez y de sus imperfecciones. Por tanto, el niño debe de ser educado para ser reformado. Educar y criar implican cuidado físico, disciplina, obediencia y amor a Dios, ¿sí? Vamos a ver unos datos curiosos precisamente sobre la infancia. En la Edad Media se practicaba profusamente el infanticidio por razones siguientes, ¿no? Por ejemplo, niños deformes o con algún defecto físico. Esto también iba ligado a la concepción metafísica del cristianismo, ¿verdad? Porque ellos decían que algún antepasado había cometido algún pecado y pues bueno, ¿no? Se materializa de dicha manera. También había muerte o infanticidio por hijos ilegítimos o por producto de relaciones adúlteras, ¿sí? E igual también por problemas económicos. Sin embargo, había otra situación en cuanto no había medios económicos para mantenerlos. Por ejemplo, si el papá rechazaba al hijo en una relación adúltera, se procedía a hacerlo o a convertirlo en un expósito. ¿Qué significa ser un expósito? Bueno, se abandonaba al recién nacido en la calle y podrían recogerlo cualquier persona o lo dejaban en la puerta de alguna persona con dinero o con alguna que tuviera recursos para mantenerlo. Entonces esto era la exposición del bebé, ¿no? Evidentemente, pues esto era más practicado con las niñas que con los niños, ¿sí? Si vemos la proporción de cuánto fue de expósitos en la Edad Media, era 20 niñas por cada 100 niños, entonces es bastante. Entonces, también tenemos otra cuestión importante que ya había mencionado anteriormente, pero la Edad Media no va a salvarse de esto.
A lo largo de la antigüedad y la Edad Media, la mortandad infantil por causas naturales es muy elevada, ¿sí? Y, por ejemplo, las enfermedades, mala alimentación, atención y trato inadecuados por los accidentes, o sea, descuidos. Eh, el niño de pecho era relativamente poco valorado y solo adquirían valor los niños que habían superado los 4 a 5 o incluso los 6 años. Por eso también existe la tradición de los 3 años, cuando aquí en México se viene heredando esta tradición de Europa, que se daba gracias porque los niños llegan a los 3 años. Bueno, esto es debido a que para esta edad se consideraba que ya iban a sobrevivir, ¿sí? Porque la infancia entonces se describía como una edad muy frágil y los que la superaban entonces la veían como una etapa de transición, una etapa que pasa rápido y de la que se pierde el recuerdo. Eh, Evidentemente también en la Edad Media, y ya hemos hablado de esto en la cuestión de los feudos y de los siervos de la gleba, al no haber una concepción del niño como en la actualidad, de que es un ser que debe disfrutar de derechos y de su proceso de vida, eh, la pobreza secular de grandes sectores de la población europea lleva prácticamente a incorporar al niño al trabajo desde los 5 años, ¿sí? Por ejemplo, hasta el siglo XIV, muchas niñas de familias pobres son entregadas como sirvientas a los 6 años, ¿sí? En cierto modo, entonces, el niño es un esclavo del adulto, los padres tienen propiedad sobre él y pueden hacer lo que quieran con él, ¿no? Entregarlo, abandonarlo, venderlo. ¿Sí? Lo único que sí, en la Edad Media, es que la Iglesia en el siglo XII va a decretar que no se puede vender a los hijos después de los 7 años, ¿vale? Eh, con base a esto, entonces, tenemos ya una concepción de cómo va a ser la infancia, la etapa de la infancia, el niño en la Edad Media y durante el cristianismo. Y aquí podemos observar, por ejemplo, unos grabados de libros medievales de cómo los niños están jugando, pero tienen atuendos de adultos, ¿sí? De igual manera acá, una ilustración que ejemplifica la vida cotidiana, y este es muy interesante también, ¿no? Juegos de niños, ¿no? Su caballo de madera, un artilugio ahí para jugar, la niña con su madeja para poder coser, ¿sí? Y también los vemos vestidos como los adultos. No hay una diferenciación de la etapa, ¿sí? Debido a que pues, se considera como negativa. Vamos a pasar a la concepción del niño durante el Renacimiento. Aquí resurgen muchas de las ideas clásicas sobre la educación infantil. Cuando se menciona ideas clásicas, vamos a entenderlo como regresar a las ideas de Grecia y de Roma, ¿vale? Sobre la concepción del niño. Entonces, evidentemente, si en esas épocas el niño es un ser en desarrollo, un ser que tiene un ocio para poder ser educado y formado, tenemos que se produce el auge de las observaciones de niños que revelan un nuevo interés por el desarrollo infantil. Y pues vamos a tener varios autores. Por ejemplo, Erasmo de Rotterdam va a escribir un libro que se llama De Pueris, que en latín significa los niños. Y ahí va a hablar precisamente sobre qué es la naturaleza de la infancia, ¿no? Cuáles son los procesos que vive, qué podemos esperar de este tipo de etapas. Y bueno, ¿no? Es una obra interesante. También tenemos a Luis Vives, ¿vale? Que va a expresar su interés por la educación del niño, ¿sí? Inclusive también por la educación de los anormales, que ya habíamos mencionado los casos que se daban en la Edad Media. Y eh, también va a estar un poco adelantado para su época, pero también va a destacar su preocupación por la educación para las mujeres. También tenemos a Comenius, ¿verdad? Que es un autor importante en educación. Pero ¿por qué es importante en la educación? Porque evidentemente la materia de la educación son los niños. Entonces, al tener un concepto de infancia como un ser en aprendizaje, en desarrollo, Comenius va a insistir que se debe educar a niños y a niñas, el papel de la madre como la primera educadora, y él habla de una escolarización obligatoria desde los 2 hasta los 12 años, ¿vale? Y pues también va a ser muy
muy destacable en su tiempo, porque él va a decir que se educa en lengua materna y no en latín, ¿vale? Otro importante autor que también nos va a hablar un poco de las costumbres durante el Renacimiento, por ejemplo, va a ser Héroard, ¿sí? Quien fue tutor de Luis XIII de Francia, el rey de Francia, hijo de Enrique IV. Este autor nos deja escrito un diario sobre su vida, su infancia y su juventud. Y gracias a esto podemos obtener ideas de cómo se percibía la juventud y la infancia. En este caso, cuando veamos la siguiente módulo sobre la historia de los jóvenes, pues lo podremos retomar. Sin embargo, ahorita vamos a hablar de la infancia. Y entonces él le da un consejo a Enrique IV para educar a Luis. Y le dice que aplique el castigo físico tantas veces como sea necesario, porque puedo asegurar, por mi propia experiencia, que nada me ha hecho tanto bien en la vida. Entonces seguimos con la idea de la disciplina que se viene retomando desde la Edad Media y los griegos. Otro autor importante que también va a considerar el concepto de niño o de infancia es John Locke, un filósofo inglés, que insiste en la importancia de la experiencia y los hábitos. Él ve al ser humano precisamente desde su etapa infantil o desde recién nacido como una tabla rasa, es decir, como una pizarra en blanco, que a través de la experiencia vamos formando nuestra personalidad, nuestros conocimientos. Es decir, el niño no nace bueno ni malo, sino que todo lo que llegue a hacer dependerá de sus experiencias. ¿Sí? Sabemos bien que va a iniciar un proceso de capitalismo, que también ya lo hemos hablado en sesiones anteriores, y bueno, ¿no? Va a iniciar los procesos que van a llevar a la revolución industrial, emergencia de la burguesía, con la caída de la Edad Media, que lo vamos a retomar en temas más adelante. Va a disminuir precisamente drásticamente la mano de obra infantil. Recordemos que desde la Edad Media, de los 5 años, 6 años ya estaban integrados al mercado laboral. Entonces, cuando los niños se desocupan, porque precisamente hay una migración de los feudos y de los campos a las ciudades, los niños van a ser unos seres con mucho ocio, ¿sí? Por eso se va a empezar como objetivo primordial a buscar una ocupación a la infancia, o sea, es decir, que se pongan a estudiar, que se pongan a trabajar. Vamos a pasar a la época moderna con otros autores que también nos van a hablar de los niños, ¿sí? Bien, aquí tenemos los siglos XVIII y XIX. En este siglo va a iniciar el concepto de adultez, ¿sí? Es decir, ¿quién es un niño? El que todavía no sabe leer ni escribir ni está formado. ¿Quién es el adulto? El que puede leer y escribir y el que es un ser individual, ¿sí? Vamos a empezar a conocer autores importantes. El más destacable es Jean-Jacques Rousseau, que va a escribir 2 obras donde también nos va a manejar la concepción de los niños. Una, por ejemplo, es el Emilio y el otro es el Contrato Social. Evidentemente, ya hemos hablado, ¿qué va a decir en el Emil sobre los niños? La naturaleza quiere que los niños sean niños antes de ser hombres. Si nosotros queremos pervertir este orden, produciremos frutos precoces que no tendrán ni madurez ni sabor y pronto se marchitarán. ¿Esto por qué lo dice? Bueno, está criticando también lo que ha pasado en la Edad Media y el Renacimiento, de que los niños sean vistos como pequeños adultos. Ante esto, entonces, va a ser un libro muy famoso porque se va a hablar de cómo educar a los niños, con base a esta definición. Ahí una de las ideas más influyentes es que el niño es bueno por naturaleza, ¿sí? Nace así al menos y es la sociedad la que puede llegar a pervertir las buenas inclinaciones del niño, ¿sí? Por tanto, también defiende con vigor que toda educación debe adaptarse al nivel del niño, la importancia de la acción y experiencia, no solo de palabra para adquirir el conocimiento, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos tomar como concepción de, sobre la infancia en la época moderna? Pues tenemos que el hombre no es simplemente un hombre pequeño, ¿sí? Entonces ya tenemos una diferenciación.
¿vale? Vamos a pasar pues a la época contemporánea, donde vamos a tener que el niño es sujeto de atención, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, de igual manera, pues va a empezar a haber una especie de estudio científico del niño, ¿sí? Es decir, se van a plantear una serie de problemas prácticos en relación con las técnicas de crianza y educación de los niños, ¿sí? Evidentemente se empieza a plantear desde las ciencias como psicología evolutiva, conceptos de evolución, Charles Darwin y todos estos señores, psicología cognitiva, va a percibir al niño como sujeto en desarrollo, ¿sí? Pero evidentemente se emerge, ya que estamos en un contexto capitalista y que de igual manera vamos a tener vamos a tener los trabajos de más de 12 horas, trabajo a domicilio, pues vamos a regresar un poquito a lo que había en la Edad Media, es decir, el niño sigue siendo una posesión económica o un bien, ¿sí? Es un ser inferior que debe ser controlado por los adultos, ¿vale? Entonces es muy interesante porque vamos a tener niños trabajadores. También igual, por ejemplo, acá hay una imagen que podemos observar sobre niños que están trabajando en una mina, como lo pueden ver aquí. Ahí tienen sus cubetas, tienen sus overoles y sus trajes, y observamos que no nada más los hombres, sino también las niñas están trabajando en la mina. Otro que destaca interesante, que lo podemos ver en esta foto real de esa época, son los niños deshollinadores. ¿Quiénes son ellos? Pues precisamente aquellos niños que se metían a limpiar las chimeneas y que como eran pequeños podían cavar entre los ductos y quitar todo el hollín, el carbón y todos los restos que hacen las chimeneas en estos espacios. La cosa es que era un trabajo muy peligroso porque a veces se quedaban ahí atorados y se morían. Y pues como nadie los pelaba, pues ahí se quedaban por varios tiempos. ¿Qué va a suceder para el siglo XXI? Para esta época, bueno, vamos a tener que ya ahora sí va a desarrollarse un concepto de la infancia, o sea, minoría de edad y mayoría de edad. ¿Quiénes son los niños entonces? Seres que tienen derechos, obligaciones, que tienen protección en un ámbito legal, que son seres necesitados de protección, ¿sí? Evidentemente, y son sujetos de derechos particulares. Y entonces vamos a tener que en la época contemporánea se va a garantizar precisamente derechos del niño, es decir, hay un cambio radical del paradigma. La infancia es una etapa muy tierna en la cual necesitan protección, cuidados y educación. Entonces, como sujetos de derechos. Vamos a tener entonces la Declaración de Ginebra de 1924, Unión Internacional de Socorros de los Niños, 1920, creación de la UNICEF, ¿sí? 11 de septiembre del 46, Declaración de los Derechos del Niño en la Asamblea General de la ONU, en 20 de noviembre de 1959, Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989, y bueno, ¿cuáles son los principios fundamentales de los derechos del niño? Es precisamente los niños como personas y sujetos de derecho pueden y deben expresar sus opiniones en los temas que los afecten. Sus opiniones deben de ser escuchadas y tomadas en cuenta para la agenda política, económica o educativa de un país. De esta manera, se crea un nuevo tipo de relación entre los niños, niñas y adolescentes y quienes toman las decisiones por parte del Estado y la sociedad civil. ¿Vale? Entonces, pues tenemos también cómo se va a buscar supervivencia y desarrollo para los niños. Las medidas que tomen los estados para preservar la vida y la calidad de vida de los niños deben garantizar un desarrollo armónico en el aspecto físico, espiritual, psicológico,
moral y social de los niños, considerando sus aptitudes y talentos. Bien, entonces una vez que hemos observado las diversas concepciones de la infancia a través de la historia, vamos a concluir esta sesión con una pequeña línea de tiempo en la cual vamos a repasar los conceptos de la infancia en la antigüedad, época romana y griega, la Edad Media, Renacimiento, época moderna y época contemporánea. Bien, entonces en la época clásica, la infancia es igual a un estado de imperfección, edad frágil de la que se pierde el recuerdo. En Grecia y Roma clásicas, ante la educación liberal, en la cual debe de haber una capacidad de crítica y razón, los niños deben de acceder al conocimiento sin censuras y debe haber un desarrollo integral. En la época cristiana o en la Edad Media, el Estado controla la educación, a diferencia, bueno, que en este caso sería la Iglesia y la corona. Desaparece entonces la idea de la educación liberal para que se sirva a Dios, ¿sí? El cuerpo se ve como fuente de pecado y el niño se concibe como un ser impuro que debe ser disciplinado y castigado. Y ya habíamos hablado de la definición de homúnculo, que es un esclavo del adulto, un pequeño hombre, una propiedad, ¿sí? Vamos al Renacimiento, donde podemos retomar el pensamiento de Erasmo de Rotterdam, donde el niño tiene sus propias características, no es un homúnculo, por ende es un ser en desarrollo, y volvemos a las ideas de cómo educarlo con Luis Vives y Comenius, ¿vale? Luego, en la época moderna, con el empirismo de Locke, hablamos de la importancia de la experiencia y hábitos en los niños, ¿no? Y eso va dejando sus huellas en la tabla rasa o en la pizarra blanco, en el cual pues se va autoformando y se va educando. Seguimos en la época moderna, donde el niño es bueno por naturaleza, la sociedad puede pervertir lo bueno, y el niño es igual a ser un ser con características propias, ¿no? Y hablamos de la educación. Y finalmente en la época contemporánea tenemos la infancia plena y explícitamente reconocida como periodo con propias características y necesidades. Es decir, por primera vez el niño es una persona con derecho a identidad personal, dignidad y libertad. Cabiendo destacar que esto solo se garantiza en las sociedades occidentales. En las sociedades orientales, que principalmente están bajo el Islam, esto tampoco existe ni para los niños ni para las mujeres. Entonces, eso es todo por esta sesión. Muchas gracias. No olviden contestar su cuestionario sobre Grecia y Roma, que van a tener después de esta videoclase. Grecia y Roma. Y también no olviden que pueden volver a consultar esta videoclase para las siguientes actividades semanales de este tema. Muchas gracias, les deseo éxito y nos vemos pronto en línea. Hasta luego.